Yo sí considero dentro de este ejercicio de reflexión que no se vale improvisar, sobre todo cuando hay muchos maestros que tienen mucho en juego, ¿sí? Y en ese sentido es importante abordar una serie de elementos y características. Lo mismo, la profe Marta ha tocado unos elementos normativos muy importantes y fundamentales alrededor de las preguntas de este proceso de concurso, y qué importante que podamos analizar y profundizar un poco más en este proceso. Yo creo que la idea de hoy, en esta segunda parte, yo quiero tocar un poco de cómo nosotros podemos elaborar un plan de preparación, pues que contenga algunos elementos de acuerdo a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades. ¿Y quién más que cada uno de nosotros que puede responder a esas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, y sobre eso pues empezar como a prepararnos, ¿no? Poder tener claridad sobre el objetivo alrededor de este proceso, poder nosotros tener también claridades y no empezar de pronto a dudar a la hora de la inscripción, a qué entidad territorial me voy a presentar, a qué cargo me voy a presentar. Recuerden ustedes que tenemos la posibilidad de, teniendo en cuenta si tenemos una formación académica y tenemos unos requisitos, pues inscribirnos como directivos docentes, que bien sea como rector, bien sea como coordinador o bien sea como director rural, pues dependiendo también del contexto territorial. Y también podemos hacerlo que ya no se requiere experiencia, pero sí se requiere pues una formación académica, que lo decía también la profe Marta, alrededor de docentes de aula. Podemos ser docentes de preescolar si cumplo con los requisitos y perfil, podemos ser docentes de primaria y podemos ser docentes de las áreas del conocimiento que están pues en la Ley General de Educación, que podemos establecerlos desde ese punto, ¿sí? Alrededor de estos procesos, nosotros de conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, pues yo empiezo a plantear desde mis propios antecedentes, mis propios conocimientos, mi experiencia y también mi actitud, ¿no? Es decir, mi competencia socioemocional de cómo yo afronto este tipo de procesos. Y en esta segunda parte yo sí quiero que reflexionemos alrededor de tres elementos que pueden tener los procesos de planeación. Uno que tiene que ver con un momento de exploración, que vamos a desglosarlo, a qué se refiere y cuáles son los ejes temáticos que puedo abordar. Otro es un momento de profundización, que también vamos a tocar cuáles son esos elementos. Y el tercero que tiene que ver más con un momento de práctica. ¿Por qué les planteo una planeación desde estos ejercicios? Porque muchas veces nosotros nos dañamos nuestra salud mental pensando ya, es que yo necesito ya los simulacros, yo necesito ya el material de estudio. Y la primera reflexión es alrededor de qué tan cambiante han sido los procesos de concurso de un tiempo a otro, qué tanto qué tanta dinámica ha girado alrededor de esos procesos de elaboración. ¿Será que la que elaboró, además de eso, la misma institución superior que elaboró el último concurso o el antepenúltimo también lo va a realizar ahora? ¿Cuáles son los elementos cambiantes alrededor de este proceso? ¿Sí? Entonces, desde esos tres momentos de exploración, de profundización y de práctica, la propuesta que reflexionemos el día de hoy es cómo podemos nosotros organizarlos alrededor de nuestros propios conocimientos. ¿Sí? La Comisión Nacional de Servicio Civil es quien convoca el concurso, pues la normatividad le permite, pero ellos a su vez no son los que diseñan y validan las pruebas. ¿Sí? Ellos hacen una licitación, contratan con una universidad de educación superior que también hacen parte de su proceso, y teniendo en cuenta eso, pues ya uno va teniendo unas claridades. Al principio decían, bueno, la población mayoritaria, pero luego se dividió en zona no rural y en zona rural, cuántas plazas se tuvo en cada una de ellas. Esos son los que nos permiten a nosotros los momentos de exploración. Saber que va a haber aproximadamente 37.369 vacantes, de las cuales pues 13.729 van a ser rurales y alrededor de 23.640 van a ser no rurales. Son elementos bien importantes que debemos tenerlos en cuenta nosotros y que encontramos, de hecho, en los acuerdos de convocatoria, en el anexo, encontramos nosotros
digamos, todas estas proyecciones para poder tomar una decisión alrededor de en qué cargo y a qué entidad territorial me voy a presentar. También hay una proyección de inscritos, compañeros, de aproximadamente 320.000 interesados en aspirar a las 37.000 plazas que tiene que en este momento pues están ofertadas. Y esto requiere una logística que tiene que ver casi como las pruebas saber a nivel nacional, entender cuáles son las ciudades de presentación, hacer un escaneo muy profundo a la plataforma, ¿sí? A la plataforma de la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Por qué? Porque es que se supone que ahí sale la información oficial. Yo sé que hay mucha información en redes sociales, hay mucha información en internet, pero es importante dirigirnos a la fuente primaria, que en este caso es la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entre otras cosas, porque nosotros vamos a encontrar 4 aspectos fundamentales. Uno, los avisos informativos, que son como las noticias que aparecen alrededor de ese proceso. Cuando se aplazaron la fecha de las inscripciones, ahí salió el aviso informativo. Cuando salió cuando salió la nueva reprogramación de las fechas, ahí salió. Entonces, esos avisos informativos son bien importantes. Otro aspecto que vamos a encontrar en la plataforma tiene que ver con la normatividad. Y acá tenemos los acuerdos de convocatoria y el anexo que condiciona o vuelve más específico el proceso de convocatoria, que vamos a adentrarnos un poquito alrededor de esto. Los acuerdos de convocatoria por departamentos y dentro de los departamentos por entidades territoriales. Y aquí es fundamental porque hay departamentos que posiblemente son un solo departamento y una entidad territorial que los aborda. Pero hay otros departamentos que hacen parte o tienen o cuentan con municipios de más de 100.000 habitantes, entonces tienen entidades territoriales que son importantes que nosotros las conozcamos. Otra sección que aparece dentro de la misma plataforma de la comisión, pues son las acciones constitucionales, es decir, los procesos de tutela que están dentro del proceso, y pues son los cuales debemos entender y tener en cuenta para evitarnos de pronto cualquier mala información al respecto de estos procesos. Y también hay unos tutoriales que tienen que ver con la divulgación, y esto es importante porque muchos nos preguntan, bueno, Alex Paul, ¿cuál es el proceso, por ejemplo, para hacer el pago? Ahí aparecen unos tutoriales con esos aspectos bien importantes que hacen parte de esta exploración, de este escaneo que yo debo tener en cuenta eso. Fundamental lo siguiente, y aquí es la reflexión profunda alrededor de esto. También aparece, por ejemplo, la comisión ha planteado un flyer donde dice, bueno, no se deje engañar. No puede haber un material de estudio preciso, ¿sí? Puede haber mucha información, puede haber unos antecedentes alrededor de los concursos anteriores, pero no necesariamente, y vamos a ver ahorita que toquemos las pruebas, algunas diferencias a profundidad que son necesarias analizarlas. Entonces, puede haber material de estudio, contenidos y cuestionarios que se acerquen realmente, o nosotros necesitamos reflexionar alrededor de toda la información que nos llega en torno al concurso en este caso, de ingreso a la carrera docente. ¿Pueden haber experiencias anteriores? Claro que sí, todos tenemos experiencias anteriores, los que nos hemos presentado en ocasiones pasadas, pues podemos hablar un poco alrededor de cómo fueron las pruebas. Recuerdo que en algún momento del concurso la prueba psicotécnica no era solamente clasificatoria, sino también era eliminatoria, ¿sí? Cuando en el concurso siguiente ya quitaron, solamente era clasificatoria. Entonces, han surgido unos cambios en el proceso a raíz pues, de la coyuntura, de la misma dinámica de lo que gira esto. Y algo muy fundamental que encontramos nosotros dentro de la plataforma web o la página web de la comisión, pues es CIMO, ¿no? Que es en el CIMO nosotros necesariamente tenemos que hacer el registro y la inscripción. Cuando hagamos ese registro y la inscripción, tengan muy en cuenta, es muy, muy intuitivo el proceso, ¿sí? Para el panel de control. Aquí hay algunos que hacen preguntas alrededor también de los datos básicos, ¿sí? Y la misma comisión ha dicho, por ejemplo, que si usted tiene un error o quiere cambiar el número de cédula, tiene que hacerlo no como cambiar los otros datos, sino por el contrario comunicarse con la comisión si va a cambiar correo electrónico y de pronto número de identificación porque lo digitó mal. Entonces este proceso hay que hacerlo
ojalá ahora no dejarlo para última hora porque puede generar este tipo de circunstancias. La formación académica también se pregunta mucho, incluso hasta hoy recibíamos una pregunta alrededor de, bueno, es que no se ha graduado, pero ¿será que puede presentar? Acá la comisión dentro del mismo anexo es muy clara en decir que cuál es, presentar el requisito mínimo para el cargo al cual usted aspira, ¿sí? Entonces es bien importante eso y si no se presenta, asume que no está interesado en el proceso y de una vez va quedando fuera de él. Entonces es importante eso. Dentro de la formación académica entender cuál es la educación formal y cuál es la educación continua o la educación no formal, ¿sí? Y hay una serie de elementos que podemos tener en cuenta ahí. También está la experiencia y la experiencia como directivo docente, como docente o en otros cargos, pues explican un poco alrededor de si ha estado en cargos que tienen que ver con pedagogía, con administración de personal, incluso con finanzas, para la exigencia del requisito con directivo docente. Para los demás docentes, pues el requisito de la formación académica, entonces no habría. El otro pestaña dentro del panel de control, pues tiene que ver con la producción intelectual, el tipo de producción, la identificación, cómo se cita la fuente y también si se sube pues un documento al respecto. Y en otros documentos, algo muy fundamental porque va a tener puntajes, pues tiene que ver con las pruebas Saber Pro, ¿no? Tiene que ver, ustedes saben que si usted tiene, si las pruebas Saber Pro fue excelente o si fue bueno, pues ustedes van a tener un puntaje. Ahora, es un proceso que ustedes pueden hacer desde el ITFES por internet, entonces no lo dejen pasar porque cuando vayan a hacer la valoración de antecedentes, pues ustedes van a poder tener un puntaje alrededor de esto, ¿sí? Es fundamental tener claro lo de la educación formal y lo de la educación continua porque son muchas preguntas que giran alrededor de este proceso en la inscripción. Recuerden que dentro del proceso formal educativo, pues nosotros recibimos un título desde una universidad pública o privada, o para el caso de los tecnólogos en educación o normalista superior, pues de las escuelas normales superior, ¿sí? Entonces, esos son elementos fundamentales a tener en cuenta en este proceso. ¿Listo? Las licenciaturas pues no van a tener ningún problema, los profesionales en otras áreas del conocimiento también deben cumplir con ese proceso. Pero dentro de la educación continua, compañeros, sí hay unos elementos a tener en cuenta. Primero que los cursos o diplomados, todo lo que usted plantee, pues se hace necesario que, por un lado, sean de los últimos 5 años, ¿sí? Aquí es bien importante, de los últimos 5 años. Si estamos en el 2022, pues devolvámonos 5 años. De 5 años para acá podemos presentar esos certificados y esos diplomas. Y además que estos cursos hayan tenido una intensidad de 100 horas o más y que también, perdón, 4 créditos académicos. Ustedes saben que es un proceso que se da con las universidades también, la intensidad horaria de los cursos y los créditos de cada uno de ellos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta y hagan esa claridad. Hago énfasis porque hemos recibido muchas preguntas alrededor de la educación formal y la educación continua, junto con la certificación. ¿Qué es lo que certifica la educación formal? Pues su diploma y acta de grado. Ahí no hay ningún inconveniente. Y si es de una universidad extranjera, pues obviamente debe estar convalidado por el Ministerio de Educación Nacional acá en Colombia. Eso con respecto a la educación formal, ahí no hay ningún problema. Pero también dice que hay unos elementos de certificación en la educación continua que tiene que ver con el nombre o la razón social de la entidad o institución, tiene que ver con el nombre del curso, diplomado o el evento que usted haya hecho, ¿sí? Tiene que ver con la fecha de realización, la intensidad horaria, que es bien importante, ¿sí? Y en lo posible también el número de créditos a los cuales pues usted accedió cuando tomó ese curso. Eso desde el proceso de formación académica. Todo esto se hace necesario que usted lo revise dentro de lo que usted está explorando, dentro de lo que usted está analizando y dentro de lo que lleva en este momento como es su proceso de inscripción. Bueno, le agradecemos a la profe Marta por la asistencia el día de hoy, profe. Creo que
que de pronto se retira, profe Marta, para continuar con este. Sí, sí, tengo que salir porque estamos aquí en un evento también de derechos humanos, una conmemoración y tengo participación ahorita. Yo quería decirle dos cositas de lo que estás hablando ahorita que son súper importantes que tengan en cuenta de frente a los derechos de carrera, que sé que es una pregunta que van a hacer los compañeros que ya están en carrera administrativa en cualquier otra entidad, tienen derecho a presentarse y dejar su plaza en vacancia temporal, trabaja en el sector administrativo. Y cuando terminen, renunciar. En el caso de nosotros, los maestros, podemos declarar la plaza en vacancia definitiva mientras el periodo de prueba. Pero ojo, mi plaza no va a salir porque es mi plaza. O sea, el día que yo llego a audiencia, yo todavía estoy en esa plaza, escojo una plaza, hago mi periodo de prueba y cuando termine el periodo de prueba, tengo que liberar la plaza anterior y esta, la que tenía antigua, y esta entra a ser parte del listado, porque es que es la pregunta que más me hacen, si pueden pedir la misma plaza. Y ya la tiene que coger otro provisional y yo me quedo en la plaza nueva. Frente a los derechos de carrera, la pregunta es, ¿en qué letra voy a quedar? Si yo estoy en la 2B, ¿sí? Con maestría, lo que tengo que mirar es si mi salario en la 3A es mayor o menor. Si el salario es mayor al que estoy recibiendo, quedo solamente en la 3A. Pero si yo voy en la 2C con maestría y me presento, no me dejan en la 3A porque gano más y entonces me tienen que poner en la 3B. Entonces a mí me corren una letra o dos, por ejemplo, la gente de la 1D que se presenta para la 2 no tiene problema y queda en la 2D porque gana más que la 2, 2D, perdón, la 2C. Entonces, como gana más, la tiene que poner en la 2D. Entonces, lo que usted tiene que mirar es coge la tabla salarial y dice, bueno, me vale en el título 3 y yo estoy en la 3C con maestría. Entonces, gano más que la 3B, pero menos que la 3 tal. O sea, hago la cuenta y ahí me ubican. Lo que no me pueden a mí es desmejorar mi salario. Entonces me van en el título y la letra. Esas eran como las dos cositas antes de irme. Un abrazo y la verdad sí, creo que el compañero va llegando a un derrotero de lo que tienen que tener en cuenta porque eso es lo que hace la base de preparación del examen. Un abrazo fraternal y pues los dejo. Saludos Patricia, gracias por el espacio y a ti Alex, muchas gracias. Y a todos los compañeros y compañeras. Bien, profe Marta, muchas gracias. Vamos a darle continuidad a este ejercicio. Me permiten acá, organizamos un poquito. Estamos pues haciendo una transmisión por este proceso, entonces ya organizamos bien nuevamente para continuar con procesos de experiencia y luego con las temáticas de normatividad. Bueno, bien, siguiendo con este ejercicio y luego de la formación académica, pues viene la experiencia. Recuerden que la experiencia está para los directivos docentes si usted tiene en cuenta este proceso. Ya cambió el manual, al principio no necesitábamos una experiencia administrativa, ahorita ya con la experiencia de docente de aula de tiempo completo, pues podemos aspirar a este proceso. Ya en la experiencia docente, pues no nos están pidiendo lo mismo, pero nosotros podemos adjuntar experiencia docente y experiencia en otros cargos también. Los certificados de experiencia, pues tienen que ver con que debe aparecer la fecha de ingreso y la fecha de retiro, las funciones, debe aparecer los cargos que hemos desempeñado y el nombre o la razón social. Muy parecido de pronto a los cursos de educación no formal, pero es importante que tengamos en cuenta estos. ¿Quiénes los pueden expedir? Aquí hay dos que hablan concretamente del el jefe de personal y o representante legal de la entidad o de la empresa o quien haga sus veces. Hay otra serie de circunstancias que también de pronto para los que hacen parte del sector privado o tienen su propia empresa, que deben tener en cuenta las horas de trabajo diario y les permiten pues a ustedes tener en cuenta esa certificación de la experiencia, ¿no? Sencillamente también hacen una advertencia dentro de este proceso, es que las certificaciones pues que no reúnan
esas condiciones señaladas pues necesariamente no van a ser válidas. Entonces tengan en cuenta lo que se recomienda frente a estas certificaciones. Después de que usted tenga listo ese proceso en este ejercicio de exploración, pues consulte, tenga claridad. Perdón, un momento, ya se retira la profe. Bien, bueno, teníamos ahí un temita técnico. Continuando con este proceso, la idea es que podamos hablar de la consulta que tenemos en la OPED. Ustedes saben que ahí cuando ingresamos a la plataforma, nosotros hablamos de los procesos de selección, podemos hacer el filtro por nivel, si es directivo docente o docente, podemos hacer el filtro por departamento de la entidad territorial, la ciudad y también por el número de la OPED, que es fundamental alrededor de esto. Y cuando nosotros ya encontramos lo que buscamos, pues en la parte derecha nos va a aparecer, ¿sí? Como una nubecita con la flecha hacia arriba para nosotros poder confirmar o seleccionar el empleo. Cuando ya confirmamos o seleccionamos el empleo, pues necesariamente tenemos que nos sale la confirmación de los datos de inscripción, volvemos a confirmar el empleo y ahí nos sale la opción de pago alrededor de este proceso, que ahorita lo podemos hacer por PSE o por el Banco Itaú. En el caso del departamento del Huila, pues no contamos con ese banco y generalmente, pues, si se va a pagar desde este territorio de manera física, pues va a ser imposible, entonces se haría de manera virtual. Hay que esperar 24 horas para volver a Simo y confirmar la inscripción. Bien, algo fundamental es que nosotros para este proceso podemos tener en cuenta los acuerdos de convocatoria. Ahí nos va a aparecer el número de plazas por cada uno pues del cargo al cual yo aspiro, ¿no? Si es docente aula, si es directivo docente, ¿sí? O docente orientador, y bueno, cada uno de esos elementos. Importantísimo la revisión del anexo donde se establecen esas condiciones específicas, esas etapas del proceso de selección que debe ser por méritos y ahí explican cómo se va a dar y los puntajes de cada uno de ellos. Y el otro, dentro de este momento de exploración, pues tiene que ver con el manual de funciones y algo específicamente dentro de ese manual son los requisitos mínimos de postulación, porque hay muchas preguntas, muchas preguntas de cuáles son los requisitos, de qué es lo que me sirve, si este perfil con el que cuento me sirve para X cargo. Entonces aquí es fundamental que nosotros entendamos cuáles son esos requisitos mínimos de postulación.
todo esto dentro de la exploración que yo hago alrededor del concurso de ingreso a esta carrera docente que reitero es fundamental, ¿sí? Que nosotros nos tomemos el tiempo necesario y más ahorita que estamos en el proceso de inscripción, de leer, de revisar, de escanear, de cacharrear, que se dice popularmente en la plataforma, porque es donde está la información oficial y son las preguntas. Utilicemos los mecanismos de participación y atención al cliente que tiene también la comisión para este proceso. Es fundamental para nosotros aumentar la seguridad de lo que estoy haciendo y pues no se genere eso de que me inscribí acá pero pagué y luego quiero volverme a inscribir y se puede dar, claro que se puede dar dentro de este mismo proceso, pero importante que en esa exploración ustedes tengan claridades del proceso de inscripción que ahorita va hasta el 9 de junio en pago por PSE y hasta el 7 de junio en pago en un banco físico. Recuerden que cuando ustedes hacen esa confirmación del empleo, ustedes pueden acceder a la opción de pago o imprimir o también hacer el pago virtual, que es supremamente importante. Después de que nosotros hemos entendido todas estas dinámicas dentro de mi proceso de planeación y me voy dando cuenta, ya tengo claridad a cuál es el cargo que voy a aspirar, ya tengo claridad de que cumplo con los requisitos con mi perfil, ya tengo claridad en qué entidad territorial voy a participar, pues ahí ya empiezo yo, ¿sí? Y yo entiendo que ahorita estamos todos con la inscripción, pero se hace necesario que empecemos nosotros a profundizar también y a practicar alrededor de este proceso dentro de nuestro propio plan de preparación. Y aquí es fundamental el segundo momento del cual les quiero hablar hoy, es el momento de profundización. Y aquí vienen ustedes o venimos todos nosotros a hacernos una serie de preguntas. Bueno, ¿cuál es la normatividad alrededor de este concurso docente? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Yo voy a profundizar en qué, concretamente en qué. Y hay unos documentos que debo conocer, de hecho, debo empezar a plantear un estudio profundo alrededor, pues primero la Carta Magna, la Constitución Política. Y algunos me dicen, bueno, Les Paul, pero ¿por qué la Constitución Política? Pues precisamente porque en la Constitución habla de la organización del Estado, habla de la función pública, habla de las disposiciones que se deben darse para construir el manual de funciones, perfiles, requisitos, competencias de todos los servidores públicos. Entonces es fundamental yo tener claridad dentro de la Constitución qué es lo que referencia frente a los servidores públicos, porque usted se va a presentar dentro de la función pública. Va usted a tener en cuenta de que nosotros como servidores públicos vamos a ser servidores del Estado, de la comunidad, vamos a ejercer unas funciones que deben hacer parte de este proceso. Después de eso también debo tener en cuenta la Ley General de Educación. ¿Y por qué la Ley General de Educación? Pues concretamente porque nosotros vamos a ser parte de la profesión docente estatal y ahí hay una reglamentación que debemos conocer, hay unas normas de régimen especial que hay que tenerlo en cuenta a la hora nosotros pues de hablar de estos temas. Luego me dicen, bueno, ¿y qué más? Bueno, la Ley 715 de 2001, porque esa fue la que empezando dio origen al nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, que es el 1278, que debemos nosotros tener en cuenta cuál es la formación, la experiencia, el desempeño, las competencias alrededor de este estatuto. El decreto 1075 también, que es el decreto del sector educativo, que es la que recoge toda la normatividad alrededor de este proceso. Es necesario profundizarlo. Nosotros ya conocemos esos elementos o nos hace falta profundizarlos en torno a esta preparación que debemos tener. Y dentro sabemos que el Estatuto de Profesionalización Docente o los que hacemos parte hacen una evaluación o nos hacen una evaluación de desempeño anual. La guía 31 es la guía metodológica para esa evaluación anual. Es importante que lo tengamos en cuenta, especialmente los que van a aspirar a directivos docentes, porque ahí aparece pues también las competencias y los componentes, igual que nosotros como docentes también fundamentales dentro de este proceso. El manual de funciones, aquí sí ya hacemos más concretamente. Al principio era en los requisitos donde profundizábamos. Ahorita profundizamos más en las funciones, ¿sí? Y el último manual que hace parte de la resolución 3842, si no estoy mal, es la que salió en este 2022, que es la última, es la que está actualizada y es la que nosotros podamos entender cómo este proceso
que es necesario profundizarlo. Aquí no puedo profundizar con los elementos generales y considerables de cada una de estas normas, lo podemos hacer en otros espacios. ¿Qué es lo pertinente saber de cada una de ellas para el concurso al cual me voy a enfrentar? Pero sí es importante que ustedes lo tengan claro. Que tengan claro también la guía 34, que es la guía de mejoramiento institucional, que es la guía de la autoevaluación al plan de mejoramiento. ¿Por qué es fundamental? Porque hay una sección que habla de las áreas de gestión institucional. ¿Cuáles son? Pues la gestión directiva, la administrativa, la comunitaria, la académica, que son las que aparecen dentro de las competencias comportamentales y funcionales que ya vamos a tocar un poquito más adelante de ellas. Hay otras, la 1620 del 2013, ya lo mencionó la profe Marta, el decreto 1290, son elementos fundamentales. Ahora, ¿necesariamente tengo que estudiar todo el documento, sabérmelo? No. Sí tener la referencia, hay unos temas puntuales de esta normatividad que en este momento de profundización usted lo puede hacer. Por eso yo hago mucho énfasis en que usted tenga un plan de preparación, ¿sí? Porque es que si no usted va a estar tomando de un lado de otro y no va a entender las características alrededor de lo que usted quiere lograr, cuál es su objetivo dentro de este proceso. Permítase que la presentación al concurso de la carrera docente le ayude o le fortalezca o aprenda, ¿sí? Eso es fundamental alrededor de este proceso. No se deje llenar la ansiedad, es que yo tengo que pasar, ya es el tercer concurso, es el segundo concurso, sino por el contrario, pues que usted tenga los elementos necesarios para que vaya con seguridad, con tranquilidad a presentar esa prueba. Y luego ya viene, compañeros, después de esa profundización que usted ha hecho, pues ahí sí vienen los momentos de práctica, ¿sí? Y los momentos de práctica son cuando yo me enfoco más en la prueba escrita, ¿sí? Entonces, y aquí hay una serie de preguntas inmensas y yo por eso quiero hacer la reflexión alrededor de que, porque hay algunos compañeros que ellos ya están haciendo simulacros, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ¿hacer simulacros sin una guía de orientación de las pruebas escritas me permite fortalecerme o es necesario conocer las guías de orientación para esos simulacros? Yo estoy haciendo los simulacros para entender que esa prueba va a durar todo el día y mi proceso de lectura o mi competencia o mi comportamiento lector mejor, yo hago lecturas de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas que posiblemente dure la prueba. Son situaciones que yo debo empezar a entender en esta práctica alrededor de esta reflexión. ¿Cuál es el antecedente de este tipo de pruebas? ¿Sí? Ya, por ejemplo, hay un elemento fundamental que tiene que ver, bueno, ustedes si son de lenguaje o pregúntele a un compañero de lenguaje si es lo mismo aptitud verbal que lectura crítica. Están relacionados, pero la pregunta es lo mismo, porque en el concurso pasado, ¿sí? Una característica a evaluar era la actitud verbal. En este proceso dice lectura crítica, ¿sí? Y yo vuelvo y les hago la pregunta, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo aptitud numérica a razonamiento cuantitativo? ¿Sí? ¿Están relacionados? ¿Cuáles son sus similitudes? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Será que uno involucra al otro? Son reflexiones alrededor de esta prueba bien interesantes cuando ustedes se van a encontrar con un simulacro. Ahora, no quiere decir que ustedes tengan que desechar los simulacros, pero sí hacer una reflexión en torno al conocimiento de cómo debe ser la construcción de estas pruebas. Ustedes saben que la comisión convoca, pero también ella saca una licitación para que las entidades de educación superior o el ITFES, pues ellos entran a licitación y puedan hacerles precisamente de acuerdo a las características que ellos plantean, puedan ellos empezar a plantear la validación, la aplicación, la calificación de las pruebas escritas, que en este caso pues tienen que ver con las psicotécnicas y las otras de conocimiento y pedagogía. ¿Cómo nosotros, a qué estándares se ascribe la Comisión Nacional para validar y aplicar y corregir, bueno, y calificar esas pruebas? ¿Sí? Hagámonos esas preguntas cuando nosotros entramos en contacto con los simulacros. El último contexto que nosotros encontramos es que la Universidad Libre pues hizo la licitación ahorita en el mes de febrero alrededor de las pruebas escritas, pero entonces la comisión dentro de la licitación pues planteó unos estándares y esos estándares son basados en
si no estoy mal, en la American Educational Research Association, es una de las organizaciones a las cuales, pues de investigación, pues que la comisión tiene en cuenta para estos procesos, ¿sí? También la American Psychological Association también es otra entidad, y otras dos que no recuerdo muy bien el nombre, International Test Commission, creo que es la otra, para elaborar, para validar y para calificar estas pruebas. Entendamos cuáles son los estándares, cuáles son los elementos que ha solicitado la comisión dentro de la licitación para realizar esa prueba. A no ser que usted ya tenga el conocimiento dentro de esos simulacros o dentro de esos procesos de pruebas escritas sobre cuáles son las características técnicas y metodológicas para la construcción y validación de las pruebas, ¿sí? Son importantes porque muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas veces yo me detengo solamente a responder preguntas sin darme cuenta si las preguntas, por ejemplo, parten de la causística, que es una característica de las pruebas, y estas pues tienen que ver con que nos encontramos con problemas que deben reflejar los contextos cercanos a los cuales nosotros vamos a desafiarnos, ¿no? O cómo desde nuestra función nos vamos a enfrentar y para presentarlos. Entonces, son elementos fundamentales, profes, a la hora de nosotros hablar de la prueba escrita. ¿Cómo yo puedo entender esas dinámicas de lo que gira en esa prueba? ¿Y cómo yo puedo decir que en este momento voy a prepararme entendiendo de que aún no ha salido la guía de orientación? Aún no ha salido la confirmación de que puedan ser cuántas preguntas me van a hacer alrededor, por ejemplo, de las competencias funcionales o las competencias comportamentales. ¿Cuántas opciones de respuesta será que vamos a tener? ¿Sí? Y si van a ser 3 opciones de respuesta, 4 opciones de respuesta, una única respuesta correcta. Son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de las pruebas escritas. El tema está en que nosotros, como estamos tan ansiosos, como estamos que ya queremos prepararnos, que queremos organizar esta información, entonces lo que planteamos es, bueno, venga, ¿dónde están las preguntas? ¿Dónde están las respuestas? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que me van a preguntar? ¿Con qué me voy a encontrar? Pero esto tiene un proceso, esto tiene realmente unos elementos que nosotros necesitamos conocer para estar más seguros, para llegar mucho más fortalecidos alrededor de estos procesos. Porque aquí, ¿qué sí podemos decir? Que aquí podemos decir que va a haber una prueba escrita que va a ser para aplicarlas para los contextos no rurales y para los contextos rurales, ¿sí? Para los contextos no rurales, pues básicamente van a haber pruebas de aptitudes y competencias básicas, y la prueba psicotécnica. La prueba de aptitudes y competencias básicas pues tiene que ver con la lectura crítica, ¿sí? Que en el concurso anterior se llamaba actividad verbal. Les queda de tarea profundizar un poco en estos dos temas, así que más adelante posiblemente vamos a hacer la relación y la diferencia y la intención comunicativa desde la comprensión de lectura, desde los niveles de lectura que nosotros debemos tener en ambos conceptos. El razonamiento cuantitativo, que también revisemos porque antes se llamaba aptitud numérica. ¿Será que solo es un cambio de nombre o hay una intención comunicativa, una intención conceptual que nosotros debemos conocer dentro de este proceso? La valoración de competencias blandas, que es un poco más entendible o más comprensible alrededor del liderazgo, de la ética, del trabajo en equipo y de la ciudadanía. Y otro elemento dentro de las pruebas de aptitudes y competencias básicas pues tiene que ver con los conocimientos disciplinares de la formación requerida para el cargo. Y aquí es fundamental que usted comprenda, ¿sí? Que usted comprenda las dinámicas alrededor de su área de formación o el área al cual usted se va a presentar. Es decir, usted conoce los lineamientos curriculares del área al cual se va a presentar. Mejor dicho, todas las áreas del conocimiento tienen lineamientos curriculares, todas las áreas del conocimiento tienen estándares curriculares, todas las áreas del conocimiento tienen orientaciones pedagógicas. Son preguntas para la reflexión y que usted debe tener en cuenta a la hora de prepararse, porque si los conocimientos van a ser sobre su disciplina, ¿conoce usted los componentes y las competencias, por ejemplo, del área de ciencias naturales? Las habilidades comunicativas del área de inglés. ¿Conoce usted las orientaciones pedagógicas de la educación artística, si se va a presentar para esa área? Son
elementos que usted debe tener en cuenta a la hora de estudiar, de practicar, ¿sí? Revisar esa parte. Y ya en los contextos rurales, pues también va a haber una prueba de conocimientos específicos y pedagógicos y también una prueba psicotécnica. Cada uno de estos va a tener un valor fundamental, pero yo creo que más allá de eso debemos estar atentos a que si esto vale 20 y a este vale 40 y a este vale 30, que son los valores dependiendo del cargo al cual usted va a aspirar, pues tengamos en cuenta esos elementos de lectura crítica, razonamiento cuantitativo. Para el caso de los directivos docentes, entre rector y coordinador lo que cambia son los porcentajes, pero tienen que ver con las áreas de gestión institucional. Por eso les decía en el momento de profundización que es fundamental la guía 34 de mejoramiento institucional y que podamos nosotros revisar la área de gestión directiva, administrativa, financiera y también la gestión académica. Y ya en cuanto a las pruebas psicotécnicas, y aquí hay una referencia clarita que dice que las preguntas deben estar asociadas al decreto ley 1278 y al manual de funciones, es decir, a la resolución 3842 de 2022. Entonces, por eso es importante la normatividad, es importante porque yo tengo que conocerla. Ahora, de pronto, si es ahorita la prueba en agosto, de pronto desmenuzarla totalmente, pues va a ser muy difícil, pero sí es fundamental que usted tenga en cuenta que de la normatividad debo tener muchas más claridades, que debo tener la referencia, porque si usted se encuentra con preguntas causísticas, pues es necesario enfrentarlas de acuerdo a sus funciones, de acuerdo al rol que usted va a asumir en la institución educativa, de acuerdo a sus conocimientos pedagógicos para evaluar, formar y enseñar, y de acuerdo también a sus conocimientos disciplinares, es decir, del área, el perfil que usted está aspirando, bueno, al cual se ha presentado dentro de este proceso de concurso. Son elementos que muchas veces no se tienen en cuenta, profes. Muchas veces es solamente, bueno, páseme preguntas, yo respondo, ¿sí? Pero aquí hay una preparación que tiene que ver con los conocimientos, por eso les decía al principio, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas alrededor de mis antecedentes, mis conocimientos, mi experiencia y mi aptitud o mi competencia socioemocional alrededor de este proceso, ¿sí? Si siento miedo, bueno, ¿qué he hecho para minimizar? Si me dan nervios, ¿qué he hecho para minimizar los nervios? Ya he practicado que la prueba va a durar 8 horas, va a durar 6 horas, va a durar 4 horas, entonces yo tengo un comportamiento lector que me permite leer esa duración de tiempo, o simplemente yo soy de los que cojo un libro y me siento a leer y ya a los 5 minutos estoy durmiendo, me da pereza, ¿sí? Son situaciones que se hacen necesarias tenerlas en cuenta en este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me voy a encontrar con estas situaciones particulares donde yo quiero, pues, está la presión de pronto para los que aún no hacen parte de la carrera docente, de que necesito aprobar, necesito mejorar mi calidad de vida, y no solo la mía, sino la de toda la familia. Entonces es fundamental que yo pues tenga ese grado de presión.